Soy María José Bátiva y les voy a hablar sobre el variador Siemens Dynamics G120. Entre los protocolos Ethernet y Profinet que se utilizan, tenemos que el inversor es compatible con los protocolos que se enumeran en las siguientes tablas, así como también se da las capas de comunicación relevante y su función y descripción. Tenemos que el primer protocolo es el DCP, Discovery and Configuration Protocol, donde su capa de enlace es Ethernet 2 and EEE 802.1q and Ethertype 0x8892 Profinet. Y su función es la de estaciones accesibles Profinet, Discovery y configuración Profinet. Utiliza DSP para determinar dispositivos Profinet y para realizar ajustes básicos. Y DSP utiliza la multidifusión espacial. El siguiente protocolo es el LLDP, Link Layer Discovery Protocol. Tenemos que la capa de enlace es Ethernet 2 and EEE 802.1q and Ethertype 0x88cc Profinet. Y su función es el protocolo de descubrimiento de capa de enlace Profinet, y que Profinet utiliza LLDP para determinar y gestionar relaciones de densidad entre dispositivos Profinet. El siguiente protocolo, MRP, Media Redundancy Protocol. Tenemos que su capa de enlace es Ethernet 2 and EEE 802.1q and Ethertype 0x88E3 Profinet. Tenemos que su función es la de la redundancia media Profinet MRP. Permite el control de rutas redundantes a través de un anillo de topología. El siguiente protocolo es el PTCP, Precision Transparent Clock Protocol. Su capa de enlace es Ethernet 2 and EEE 802.1q and Ethertype 0x8892 Profinet. Tenemos que su función Profinet envía reloj y una sincronización de tiempo basada en IEEE 1588. PTC se utiliza para implementar la sincronización del reloj de envío y la hora, así como la sincronización entre puertos RJ45 que son necesarios para IRT de operación. Acá tenemos otros protocolos como es el protocolo Profinet IO Data, donde su capa de enlace es la de Ethernet 2 and EEE 802.1q and Ethertype 0x8892 Profinet, y que su función es la transferencia de datos Profinet cíclica I/O. Los telegramas Profinet I/O se utilizan para transferir datos I/O cíclicamente entre el controlador Profinet I/O y los dispositivos I/O a través de Ethernet. El siguiente protocolo es el Profinet Context Manager, donde su capa de transporte es la de UDP, y como función tenemos que la conexión Profinet sin RPC, el administrador de contexto Profinet proporciona un mapeador de puntos finales para establecer una relación de aplicación, Profinet AR. El siguiente protocolo es ISO on TCP. Tenemos que la capa de transporte es la de TCP. El protocolo ISO on TCP, de acuerdo con la RFC 1006, se utiliza para el mensaje orientado a intercambio de datos a una CPU remota, WinAC o dispositivos de otros proveedores. La comunicación con HMI está activada en la configuración de fábrica y siempre es obligatoria. Y por último, el último protocolo es el SNMP, Simple Network Management Protocol, donde su capa de transporte es la UDP. Y como función tenemos que el protocolo simple manejo de red SNMP permite leer y configurar datos de gestión de la red por el administrador SNMP y está activado en el ajuste de fábrica y siempre es necesario. En la comunicación vía Profinet tenemos que puede comunicarse a través de Ethernet utilizando el inversor o integrar el inversor en una red Profinet. El inversor como estación Ethernet, aquí lo podemos observar, donde aquí tenemos el Dynamics G110M, el Dynamics G120D y el Dynamics G120, G120C y la red de Ethernet. En lo que con respecto al funcionamiento Profinet I/O, aquí podemos verla en esta imagen donde tenemos aquí conectados los Dynamics G110M,
el Dynamics G120D, el Dynamics G120, tenemos un PC supervisor y el Simatic S300, que es el que lo controla. En el funcionamiento Profinet I/O, el convertidor emite las siguientes funciones: la IRT, donde el inversor transmite el sincronismo del reloj, pero no es compatible con el sincronismo del reloj. Tenemos la MRP, que es la redundancia media impulsada con 200 milisegundos, y su requisito es una topología en anillo. Tenemos la MRPD, donde se da la redundancia de medios sin impulso. Y como requisito tenemos la IRT y la topología de anillo creada en el control. Tenemos la alarma de diagnóstico, que de acuerdo con las clases de fallas especificadas en el perfil Profit Drive. Y tenemos el reemplazo de dispositivo sin medio extraíble, donde su requisito es la topología creada en el control. Y por último, el dispositivo compartido, solo en el caso de unidades de control con funciones de seguridad. Aquí tenemos lo que es la comunicación vía Profibus, donde aquí podemos ver el Dynamics G120D y el Dynamics G120 como esclavos, la PC y el Simatic S7300, que es el maestro, así como la PC, que también es un maestro. Estos dos serían los esclavos. La interfaz Profibus DP tiene las siguientes funciones: la comunicación cíclica, la comunicación acíclica y las alarmas de diagnóstico. En lo que respecta a la comunicación a través de Ethernet IP, tenemos que Ethernet IP es Ethernet en tiempo real y se utiliza principalmente en tecnología de automatización. Tienen las siguientes opciones para integrar convertidores Dynamics G120 en Ethernet IP. Tenemos que utilizar el perfil Dynamics, utiliza el perfil de variador ODBA-AC-DC y que se definen los conjuntos para los datos de proceso utilizando los objetos que son compatibles con el inversor. En la comunicación vía USS, el protocolo USS es una conexión de datos en serie entre un maestro y uno o más esclavos. Un maestro es, por ejemplo, un controlador lógico programable, como el SCT200, un S7300 y una PC. El inversor es siempre un esclavo. Es posible un máximo de 31 esclavos y la longitud máxima del cable es de 100 metros. La comunicación mediante Modbus RTU. En la descripción general de la comunicación mediante Modbus, tenemos que el protocolo Modbus es un protocolo de comunicación con topología lineal basado en una arquitectura maestro-esclavo. Y que Modbus ofrece tres modos de transmisión: el módulo ASCII, donde tenemos datos en código ASCII y el rendimiento de datos es menor en comparación con el RTU. El Modbus RTU, unidad terminal remota, tenemos que los datos en formato binario, el rendimiento de los datos es mayor que en el código ASCII. Y por último, el Modbus TCP, que los datos como paquetes TCP/IP, el puerto TCP/502 está reservado para Modbus TCP. Y Modbus TCP es actualmente en proceso de definición como estándar. Y IEC PAS 62030 para estándar. En la comunicación a través de CANopen, tenemos que CANopen es un protocolo de comunicación con topología tipo líneas que opera sobre la base de objetos de comunicación COP. Los convertidores Dynamics G120 con interfaz CANopen cumplen con las siguientes normas: CIA 301, que es la capa de aplicación y perfil de comunicación; la CIA 303-3, la especificación del indicador; la CIA 306, la especificación de hoja de datos electrónica para CANopen; y la CIA 402, que es el perfil de dispositivo para variadores y control de movimiento. Ahora vamos a hablar sobre el Dynamics G120 Control Unit CU250S2. En lo que respecta al volumen del suministro, tenemos que el suministro consta de por lo menos de las siguientes componentes: un Control Unit CU250
S2 operativa con firmware cargado. Tenemos que la interfaz de bus de campo de la control unit depende de la referencia. Aquí podemos ver el nombre de las variaciones que tenemos, así como sus respectivas referencias y sus respectivos bus de campo, como por ejemplo en el CU250S2 tenemos que la referencia es SL3246 0BA22 1BA0 y su bus de campo es el USS o el Modbus RTU. Así como por ejemplo también tenemos el CU250S2PN, donde su referencia es 6SL3246 0BA22 1FA0 y su bus de campo es el Profinet Ethernet IP. También tenemos lo que son las instrucciones de servicio resumidas en alemán e inglés, y el convertidor incluye el software abierto OSS y las condiciones de la licencia del OSS están mencionadas en el convertidor. En lo que corresponde a la fijación de la control unit sobre el power mode, tenemos que para instalar una control unit en un power mode con IP20, tenemos que el procedimiento para conectar el power mode y la control unit se procede a hacer del siguiente modo. Primero, se introduce la lengüeta del lado posterior de la control unit en las hendiduras pertinentes del power mode. Y por último, que se encaja la control unit de forma audible en el power mode. El power mode y la control unit ahora están conectados. Y para retirarla se presiona el botón de desbloqueo del power mode y se retira la control unit. Los power modes admisibles, tenemos que la control unit puede utilizarse con los siguientes power modes: el PM240, el PM242, el PM250, el PM260 y el PM340-1AC. En la vista general de las interfaces, tenemos que para poder acceder a las interfaces del frente de la control unit hay que desenchufar el operator panel, si lo hay, y abrir las puertas frontales. Tenemos que la primera son las regletas de bornes, esta y esta, y así como esta también. La segunda son las interfaces de campo, donde la selección de la dirección del bus de campo puede ser Profibus, USS, Modbus RTU y Canopy. El número 3 es el LED estado, y que pueden tener los siguientes estados: RDI, BF, Safe, Link, el NK1 solo en Profinet, y así como el NK2 igualmente solo en Profinet. Tenemos que el número 4 es la interfaz USB para la conexión con un PC. El número 5 no tiene función alguna y deja el selector en la posición vector. La número 6 tenemos que es el interruptor para entradas analógicas, donde en el I va del 0 a 4 mA, así como hasta 20 mA, y la U tiene de menos 10 hasta 0 voltios o hasta 10 voltios. Tenemos que la número 7 es la conexión al operator panel y el número 8 es la ranura para la tarjeta de memoria. En lo que corresponde a los operator panels, ya mencionado anteriormente, tenemos el IOP, Intelligent Operator Panel, que se ofrece en versión para abrochar en la control unit o como dispositivo portátil con un cable de conexión a la control unit, y que la pantalla de texto plano apta para gráficos del IOP permite manejar y diagnosticar el convertidor de forma intuitiva. Y por otro lado tenemos el BOP2, que es un operator panel para abrochar en la control unit, y el BOP2 tiene una pantalla de 2 líneas para el manejo y el diagnóstico del convertidor. A continuación les dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Grace Vivay y les voy a exponer sobre los dos últimos manuales. El primero de ellos sobre el control de velocidad vía Modbus RTU. En primera instancia,
tenemos el sistema de automatización. Y aquí vemos, como ya sabemos, los accionamientos o drivers Cinematics G120C pueden intercambiar datos a través de la interfaz RS485 y Modbus RTU con un controlador Cinematics S7200. La figura que pueden apreciar ahí a la izquierda es una descripción general de la tarea que se va a automatizar, mientras que la de la derecha muestra la visualización de un esquema que muestra los componentes más importantes para la solución. Luego de esto tenemos la implementación con el Cinematics S7200. Aquí vemos que la aplicación utiliza las siguientes instrucciones, que son dos, las que podemos ver ahí, que es el mbcomload, que sirve para configurar el puerto para Modbus. Esta instrucción configura un módulo de comunicación para esta misma comunicación mediante este protocolo Modbus. El mbmaster, que sirve para la comunicación como maestro Modbus. Esta instrucción se comunica como maestro Modbus a través de un puerto que hemos configurado por la instrucción mbcomload, o sea, la anterior. Luego de esto tenemos los parámetros de cada uno. A la izquierda podemos decir que los parámetros mbdb de la instrucción mbcomload debe estar conectados al parámetro estático mbdb de la instrucción mbmaster como dato extra. Podemos ver el parámetro rec, que es el que inicia la instrucción de un borde positivo de la entrada. También tenemos el port, que es el que especifica el módulo de comunicación que se ha utilizado para esta misma comunicación. El baud, que es la selección de la velocidad de transmisión de datos. La parity, que vendría a ser la paridad par o impar o incluso ninguna. El mbdb, que es una referencia al bloque de datos de instancia de instrucciones. También tenemos como salida la señal DON, que es la solicitud de que se ha completado la simulación sin errores. También tenemos el parámetro error, que es la última solicitud que se haya completado, que contiene errores. El status, que es un código de error. Y bueno, con respecto a los parámetros del mbmaster, que es la figura de la derecha, podemos ver, a diferencia, que está el mbaddr, que es la dirección de la estación Modbus RTU. También tenemos el mode, que especifica el tipo de solicitud, el modo, o sea, leer, escribir o de diagnóstico. También tenemos el data addr, que es el que especifica la dirección de inicios de los datos en los que se accede el esclavo Modbus. Y por último, bueno, también tenemos el data length, que es el que especifica el número de bits o palabras, el word, de la instrucción que se va a acceder. También tenemos el data ptr, que es el puntero, que como su nombre le indica, apunta a la bandera o dirección de la base de datos para los datos que sean escritos o leídos. También tenemos el busy, que es un comando de si está activo o inactivo. Ya, continuamos con la programación del PLC. En este ejemplo que se está dando en el manual de aplicaciones, vemos que el accionamiento Cinematics G120C está controlado por la CPU S7-1217 a través de la comunicación Modbus. Para lograr este control se han agregado los bloques que ya he mencionado anteriormente, el conload y el master, aparte de los FB, que se les llama al bloque de funciones, el Modbus con FB1, que bueno, que eso ya viene definido por el usuario. La imagen que pueden ver ahí, bueno, es lo que muestra la estructura del programa que se está realizando. Respecto a la configuración de este variador, bueno, podemos tener un montón de pasos, pero los más importantes serán los que les voy a recalcar, que vendría a ser en primer lugar que tenemos que dirigirnos al task card, que lo podemos encontrar en el catálogo de hardware, seleccionando el G120C, el UDSS IP120, que es el con el que se va a trabajar, el más adecuado, y se utiliza la función de arrastrar y soltar para moverlo al área gráfica de la vista de la red. En esta área se creará como G120C-USS-MB. Luego de esto, bueno, en el árbol de los proyectos tenemos que la puesta en marcha de este G120 y procedemos a hacerle clic en la función del asistente de esta puesta en marcha para abrir el catálogo del diálogo de asistente. Aquí en este catálogo, bueno, podemos elegir el control UF con características lineales de la tarjeta de tipo de control, ya sea de lazo abierto o de lazo cerrado, dependiendo de lo que queramos crear. Y así continuamos con el resto de parámetros que se les va a incorporar. Continuamos con el siguiente manual, que vendría a ser sobre las configuraciones para complementos de punto a punto.
Aquí hay mucha información, pero nos hemos centrado más en lo referente a lo que estamos estudiando, que vendría a ser la comunicación Modbus. Ya, entonces, como ya sabemos, bueno, tenemos aparte en el TIAD Portal un Modbus RTU. RTU que vendría a ser de las siglas Remote Terminal Unit, que como ya sabemos también es un protocolo estándar para la comunicación en la red y utiliza la conexión del RS-232 o del RS-422 y 485 para la transferencia de los datos serie entre dispositivos Modbus de la red. Este Modbus RTU utiliza una red maestros-esclavos en la que toda la comunicación sale de un solo dispositivo maestro, mientras que los esclavos simplemente reaccionan a la solicitud del maestro. Este maestro envía una solicitud a una dirección de esclavo y solo responde al comando del esclavo con dicha dirección. Tenemos un caso especial aquí, una excepción, que vendría a ser la dirección del esclavo Modbus 0, que envía una trama broadcast, que es como una difusión a todos los esclavos, pero no tiene respuesta del esclavo. Seguimos con la configuración dentro del entorno del sistema. Bueno, aquí tenemos la siguiente descripción de Modbus, que se refiere al uso de los módulos de comunicaciones correspondientes, que vendría a ser los que vemos ahí, el CMPTP-RS237HF, el CMPTP-RS422-485HF y el CMPTP-ET200SP, que vienen a ser estos dichos módulos, pero sin embargo el modo RS322, que es compatible solo con el 232HF y con el 200SP, mientras que el modo RS422-485 solo es compatible con los módulos 422, 485AFF y el 200SP. Con respecto a la estructura de la trama, bueno, aquí tenemos que el intercambio de los datos maestros y esclavos maestros comienza con la dirección del esclavo, seguida del código de función. Como podemos ver ahí, se transfieren los datos. La estructura del campo de datos depende del código de función utilizado. Al final de la trama se transmitirá la comprobación CRC, check, que vendría a ser la comprobación circular. Y como primer parámetro, bueno, tenemos el address, que vendría a ser la dirección en la que se llega a un esclavo concreto del bus. Esta dirección del esclavo Modbus existen de dos tipos, la estándar que vendría a ser de 1 a 247 bytes, mientras que la extensión avanzada vendría a ser de 1 a 65.535 words, palabras. Continuamos con el de función, que vendrían a ser los códigos de función, el data, que vendrían a ser los datos de la trama, datos de gestión y de usuario dependientes del código de función. Se transfieren los datos específicos de este tipo de códigos. El CRC check, que vendría a ser la suma de la verificación de la trama de 2 bytes de longitud. Y como tenemos que en primer lugar se va a transferir los bytes load y después se van a transferir los bytes height. Con respecto al control del tiempo de la señal, bueno, tenemos que Modbus Slave debe ejecutarse regularmente para recibir todas las peticiones del maestro Modbus y responder de un modo adecuado. La frecuencia de ejecución de este Modbus Slave se rige por el valor del timeout para la respuesta especificada por el maestro. Esto se representa en la figura que pueden ver en la pantalla. Aquí vemos que el perímetro de timeout de la respuesta es el tiempo que espera un maestro Modbus al principio de una respuesta de un esclavo. Dicho periodo no se define en el protocolo, sino en un parámetro de instrucciones del Modbus con load, que ya también hablé anteriormente. Luego tenemos la programación Modbus, que bueno, el gráfico que pueden ahí más o menos ilustra las funciones de las instrucciones Modbus para la secuencia de comunicación entre el programa de usuario y un dispositivo Modbus. Aquí se van a requerir las instrucciones send, P2P, receive y las instrucciones config subordinadas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, lo que ya hemos estudiado que vendrían a ser el intercambio de datos entre el programa de usuario y el dispositivo, que serían el master y el slave. El primero que, bueno, es el que permite la comunicación a través de un puerto PTP en calidad de del maestro. Mientras que el segundo, el slave, es el que permite comunicarse a través del puerto PTP en calidad del esclavo. Aparte también tenemos la parametrización de la interfaz y del protocolo, que aquí es lo que viene el COMLOAD, que bueno, permite configurar el puerto de módulo de comunicaciones para el Modbus RTU, que es como lo que ya les había explicado antes, pero aquí ya se puede mejorar un poco en cuestiones de la programación que se realiza en TIAD Portal.
Y bueno, para concluir, ya tendríamos lo que son las conclusiones que hemos adquirido y bueno, eso es con respecto a que los módulos de comunicaciones correspondientes a las instrucciones respectivas es posible establecer una conexión de comunicación entre un sistema de control Modbus remoto y Symantix S7, que es de lo que hemos estado hablando. También tenemos que el número de las direcciones de memoria Modbus realmente disponibles se rige por la variante del CPU y la memoria de trabajo disponible. Finalmente, con este Modbus RTU, la mayoría de los parámetros de comunicaciones se ajusta a las instrucciones Modbus conload al arrancar el CPU, que ya también las había mencionado antes. Y como recomendaciones, bueno, se recomienda llamar todas las ejecuciones en Modbus Master para un puerto concreto desde un OV de ciclo de programa. Las instrucciones de este maestro Modbus solo pueden ejecutarse en cada caso de un ciclo de programa o bien en un nivel de procesamiento cíclico controlado por tiempo. Cabe recalcar que no se deben procesar en distintos niveles de procesamiento. La interrupción de preferencia de una instrucción de maestro Modbus por otra instrucción de maestro en un nivel de procesamiento con mayor prioridad, bueno, esto puede provocar errores de funcionamiento. Y bueno, las instrucciones de maestro Modbus no deben procesarse en niveles de arranque, de diagnóstico o de errores de tiempo. Así que hay que tener en cuenta eso. Tenemos las referencias y eso es todo por nuestra parte. Gracias.